Cuando el Señor Jesús entra al arca, sus discípulos le seguían. Y hermanos, la Biblia en el 24 nos dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, mucho cuidado ahí en esa palabra que sigue en el versículo 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de qué? De poca fe. Entonces, levantándose, reprendió los vientos al mar y se hizo grande bonanza. Qué contradictorio tal parece ser en mi persona, personalmente, ¿verdad? Que predicamos la fe, que predicamos a un Dios vivo. Yo no sé cómo hubiera reaccionado en ese momento al ver que olas grises se levantan, cubran en la barca y tratan de devorarnos en la mar. Tal parece que para nosotros humanamente decirle al Señor en ese momento: Señor, pero ¿cómo no quieras que tema? ¿Cómo no quieras que tenga miedo? ¿Cómo no quieras que esté espantado? Si mira, las olas se levantan contra mí, las olas hacen que tiemble y es posible que podamos perecer devorados por esta grandísima mar, insaciable y devoradora. Pero aquí en esta parte escritural, Dios en esta noche nos da a nosotros una amplia salida, donde en esta salida que Dios nos da a nosotros, que el ser humano, el hombre, aparte de depender de Dios, depende también de su fe. En ocasiones nosotros decimos: yo como quisiera tener una gran fe. Gran fe, el Señor dijo: no tienes necesidad de una gran fe, tienes necesidad solamente de una fe como un granito de mostaza, chiquito, pequeño. Si tuvieses la fe como el granito de mostaza, tú le dirías a la montaña: muévete, y la montaña se moverá a lo profundo de la mar. Vamos a ver en Marcos algo muy similar de lo que el Señor nos está hablando en esta tarde. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Cuando usted lo tenga, me puede decir al Señor un gloria a Dios, fuerte, fuerte. Gloria a Dios. Mire lo que dice: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la pompa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y él les dijo: ¿por qué estáis así? ¿Cómo? Amedrentados. ¿Cómo no teméis? ¿Cómo no tenéis fe? Una vez más, en el Evangelio de Marcos miramos, hermanos, otra postura desde otro ángulo, que es muy posible que sea lo mismo, pero lo estamos viendo desde otro ángulo. Pero acá no les dice: tenés miedo. Acá les dice: ¿por qué estás amedrentados? Que es lo mismo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están asustados? Una vez más decimos, pero es difícil estar en la situación, en la circunstancia que se encontraban sus discípulos.
el poder hacernos a la idea y decir, pero qué fácil es decir, cese a la mar, y que aquello se ponga tranquilo, que se ponga quieto. Esto es algo, tal vez, que si lo analizamos nosotros podemos verlo y decir, pero qué tremendo, que tal vez hasta hay alguien que puede decir, no tiene sentido. Pero Dios había venido batallando siglos y siglos atrás con un pueblo que batallaba con las promesas, con lo que Dios había dado, con lo que Dios había dicho. Había un pueblo antiguo que Dios lo saca de una esclavitud tremenda, feroz, que lo hace pasar por un desierto, dándole alimento, dándole pan, dándole de todo, agua. Mirar a la roca, mirar que la roca da agua. Esto es algo tremendo. Pero aquel pueblo también se detuvo, aquel pueblo, y murmuraba y renegaba contra Dios. Vamos a ir enseguida a aquel pueblo el cual desde entonces vienen las promesas. Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 13 en adelante. Éxodo, segundo libro después de Génesis. Éxodo, salida. Lo tenemos. Amén. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Pongamos mucho cuidado a esto. Aquí, iglesia del Señor, estaban en una postura muy parecida, en la cual, no la misma, pero algo muy parecido en lo que se encontraba los discípulos y el pueblo de Israel, huyendo de un grupo de ejércitos embravecidos, listos para devorarlos. Y Moisés dijo al pueblo, Éxodo capítulo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, ¿no qué? No temáis, estad firmes, y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El 14, mira lo que dice: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El 16, mire, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel hoy nomás. Aleluya. Una postura parecida, pero muy diferente. Algo parecido, pero en situaciones diferentes. Antes de que Dios le dijera a Moisés que alzara su vara, Dios viene y hace una reprensión a Moisés y le dice: ¿por qué oras? ¿Por qué estás orando? Donde la iglesia en ocasiones se le da el orden de orar sin cesar. Cierto, la iglesia tiene que mantenerse en oración, pero hay muchas cosas que no dependen de Dios. Por medio de la fe depende de la iglesia, depende de usted, porque sin fe es posible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay muchas cosas que dependen de cada uno de nosotros para que puedan suceder. Porque Dios se mueve a través de la fe, y no de la cantidad, sino de la calidad, como el grano de mostaza, que es pequeño pero con una solidez tremenda. Donde en ocasiones ya oramos a Dios, ya rogamos a Dios, tuvimos nuestro tiempo en intimidad con el Señor, pero hay momentos donde usted tiene que ejercer y activar aquella vara, aquella fe que Dios ha depositado en cada corazón de usted. Hay momentos
donde no depende de decir a Dios haz, sino hay momentos donde su fe tiene que llegar directamente al problema, a la enfermedad, y decirle al problema, en el nombre de Jesús, fuera. Porque usted tiene autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Aleluya. Gloria a Jesús. A Dios no le agradó mucho la idea de que Moisés en ese momento se pusiera a orar. Dios le está diciendo a Moisés: no es tiempo que te pongas a orar, Moisés, es tiempo de acción, porque la fe sin obra está muerta. Moisés tenía fe, pero tenía también muchísimo miedo. Tenía miedo, como cualquier ser humano tenía miedo. Pero él no podía él poder abrazar aquella esperanza en aquel momento, en el instante donde estaba a punto de ser destrozado junto con aquel pueblo por un grupo de sanguinarios que venían corriendo detrás de él, y atrapado entre la orilla del mar y aquel grupo que venía caminando, que venía corriendo en carros y a caballo, con todo tipo de armamento sofisticado que existía en aquella época en Egipto. Pongámonos nosotros en esa pequeña situación o grande situación, como usted le guste llamar, porque en ocasiones nosotros nos enfrentamos con nuestro propio mar. En ocasiones nosotros nos vamos a enfrentar con nuestras propias olas en la barca, como estaban allá los discípulos y Jesús. Nos vamos a enfrentar con el enemigo, siguiéndonos vorazmente, queriéndonos destrozar de un momento a otro, porque el enemigo que venía tras del pueblo de Dios, este no venía con un propósito de jugar con ellos, ellos venían a matarlo. Nosotros seguimos leyendo ahí mismo, hermanos, en el mismo Éxodo, adelante, Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 17, pongamos énfasis aquí en esta porción bíblica, porque parece que la Biblia se contradice, pero la Biblia no se contradice, sino que el Dios de la gloria es un Dios de poder, un Dios que quiere que cada uno de nosotros ejerza su autoridad, ejerza lo que ha delegado sobre su vida. Éxodo capítulo 14, versículo 17, lo tenemos. Mire lo que dice: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todos sus ejércitos, en sus carros y en sus caballerías. ¿Qué? Parece contradictorio acá, ¿verdad? En el 17. Pero oye, Dios, no que nos amas. Supuestamente nos amas, diste la vida por nosotros, diste a tu único y amado Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es que vas a endurecer el corazón de los que nos vienen siguiendo? Pues así trabaja Dios. En ocasiones tu mar, tu lucha, te la hace ver más tempestuosa y más difícil de poderla enfrentar. Porque Dios es malo. No, Dios no es malo, es bueno. Para que podamos brincar el obstáculo, la barrera, para que saquemos la vara estando a punto nosotros de ser acribillados por el enemigo que nos persigue, por la prueba de estar en la línea, en la barrera de aquel mar a punto de devorarnos, y saquemos nosotros la autoridad que Dios nos ha dado, para que a través de aquella autoridad la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Amén, aleluya. Aleluya. Dios no endureció el corazón de aquellos hombres del ejército de Faraón. Él endureció el corazón para que la gloria de Dios se manifestara en cada uno de aquellos que brincaron el mar o que cruzaron por lo seco. Ese mismo tiempo ha pasado siglos, tal vez 2000, 4000 años posiblemente, de aquel suceso hasta acá. Pero Dios nos sigue aún todavía a nosotros, abriendo, corriendo acá cortina,
aquella cortina que en ocasiones se pone tiesa, dura, que no nos deja ver que hay más allá de lo que Dios quiere delegarnos, regalarnos y hacer con nosotros. Vemos en ocasiones como lo miraba aquel pueblo, porque si usted lee todo el capítulo, usted va a encontrar que el pueblo le decía a Moisés: oye, ¿por qué nos trajiste aquí si aquí ni sepulturas hay? Ya estaban pensando en morirse, ya estaban pensando en la sepultura, cuando Dios todavía no les había dicho que iban a morir. Ellos ya estaban pensando, porque le estaban diciendo a Moisés: Moisés, ¿por qué nos trajiste ahí? Por lo menos en Egipto había sepulturas. ¡Qué tremendo! Cuando Dios ya les había prometido, a Moisés le dice: extiende tu vara. Moisés, ahorita párale de orar, ahorita es hora de que acciones. Ahorita dile a la mar: ábrete, suena la vara y el mar se va a abrir. Hay momentos que nosotros tenemos que decirle al problema: te mueves en el nombre poderoso de Jesús, porque es más grande el que está conmigo que el que está contra mí. Pero qué tremendo que el temor a veces nos cega, así como a Saúl estaba arrinconado por allá, ¿verdad? Esperando que el gigante viniera y terminara con el ejército, con el ejército del Dios viviente, como lo mencionó David. Estaba asustadísimo por allá Saúl. Y ese problema a nosotros también nos puede arrinconar, nos puede tener con miedo, nos puede tener temerosos, asustados. Y alguien asustado tanto es peligroso como se tuye, una de dos. Y una persona tullida y asustada puede hacer cualquier cosa inesperada. Es la naturaleza del hombre, del ser humano. Pero cuando viene, hermanos, la presencia de Dios en nuestra vida, y que de repente está el miedo, pero que sabemos de las grandísimas promesas que Dios ha dado en nuestra vida, nos detenemos un momento simplemente a meditar. Ya oré, ya leí la palabra, ya ayunamos. La hora que sigue, atoremos el problema. ¿De qué forma? Declárele al problema, use su vara de autoridad, suénele al mar, y Dios inesperadamente a usted le va a abrir un camino que usted no está esperando, un camino que usted no contaba con aquel camino, porque el Dios de nosotros es un Dios sobrenatural. No es un Dios que haga pequeñeces, es un Dios de grandezas, aunque a veces se mueve en cosas pequeñas para abrir caminos y brechas grandes. Dios no llevó al pueblo de Israel a las orillas del mar y al desierto para avergonzarlos. Ellos solos se avergonzaron, ellos solos fallaron. Dios no les falló a ellos. Iban mirando una nube que les cubría, venían comiendo, pidieron carne, Dios les dio carne hasta que vomitaron por las narices. Dios no les falló. Dios fue fiel siempre con ellos en todo momento. Siempre, siempre, siempre Dios les fue fiel. Pero ellos venían renegando contra Dios y contra su líder que los había sacado de aquel lugar. Dios no les falló. Ellos le fallaron a Dios por miedos o por cosas tal vez en ocasiones sin sentido. Mira, ya teníamos caldos, teníamos tantas cosas, ¿por qué nos trajiste al desierto a morirnos? Ya venían pensando en la muerte, y Dios no los trajo hasta ahí. Aquí se canta un canto que dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios nos trajo hasta aquí para mostrarnos tierra prometida, para mostrarnos una salvación tan grande. Pero necesitamos apegarnos a Dios con todo nuestro corazón. Amén, amén. Amén, aleluya. Los temores personales nuestros no nos pueden detener, porque es mayor el que está con nosotros. Vamos a seguir adelante en la palabra de Dios en esta tarde. Mire lo que dice ahí Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 19. Toda la autoridad que carga el Hijo de Dios, toda la autoridad que carga el cristiano, ¿verdad? Una mala racha usted no lo puede detener. Una prueba usted no lo puede detener. A usted una prueba lo debe fortalecer más y más y más y más.
Por supuesto que vaya Dios con nosotros. Si nosotros hacemos para un lado a Dios y no va Dios con nosotros, lo más seguro, lo más seguro es que nosotros vamos a un fracaso segurísimo. Lucas capítulo 10, versículo 19. ¿Quién lo tiene, hermanos? Leemos en el nombre de Jesús. Miren lo que dice Jesús a sus 70 que vinieron de predicar el evangelio, aquellos 70 que estaban ahí gozosos por lo que pasaba cuando ellos iban y se sujetaban. Miren lo que dice el 19. He aquí os doy ¿qué? Potestad. ¿Para qué? De hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones. ¿Y sobre qué más? Sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Y luego dice, y nada nos dañará. Y nada nos dañará. Esta potestad se la está delegando Dios a su iglesia. Dios se la está dando a su iglesia para que la iglesia vaya hacia adelante, no se detenga. Aquellos venían bien felices y contentos. Mira, Señor, los espíritus se nos sujetan en tu nombre, pasan cosas en tu nombre. El Señor viene y les declara: les doy toda potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Y nada les podrá hacer mal. Nada les podrá hacer mal. Lo mismo que le dijo Dios a Josué: nada te podrá hacer frente. Nada te podrá hacer frente. Hay una diferencia grande entre lo que Dios nos da y que en ocasiones se ha lanzado por ahí el dardo que nos tenga como a Saúl, amedrentados, como estaban los discípulos allí en la barca, asustados. Es necesario que nos llenemos nosotros de fe en la circunstancia, cuando la barca se está llenando de agua, cuando las olas grises vengan en contra de nosotros, que nosotros podamos levantarnos. Con un poquito no se necesita tanto, tan solo que se levante y diga: en el nombre de Jesús, de esta me saca el Señor, aleluya. Pero es necesario que nosotros en ocasiones abramos nuestra boca, que nosotros hagamos algo de acción, que tengamos acción en nuestra vida. Que la fe sin obra es muerta. Necesitamos ponerla por obra, pero cuando se pone por obra hay que ponerla activa y nosotros en movimiento. Tu palabra de fe y autoridad en las tormentas de la vida. Hay tres cosas que podemos hacer como iglesia. Se las voy a decir. Tres cosas. Número 1. Ir bajo el temor. Fracasaremos sin Dios. Número 2. Ir a ello batallando, llamando a Dios, cuando Dios ya nos dio la autoridad. Ir a aquellas cosas, batallando, óigame bien, batallando y llamando a Dios, que no es malo llamar a Dios, pero hay un tiempo para todo, tiempo para orar y tiempo para que usted ponga por obra su fe. Número 3, ir sobre todo aquello en fe, venciendo con Dios. Una vez más la 3. Ir sobre todo aquello en fe, venciendo con Dios. Con Dios. Y Dios le mostrará camino, mar abierto, puertas abiertas. Tal vez usted diga de repente: pero qué mal me está yendo, y que mi grande problema, eso te está deteniendo. Eso te está deteniendo. Entonces, hablar directamente
al problema. En el nombre de Jesús quedas cancelado, porque Dios me dio la autoridad sobre toda cosa del mal. Dios tiene muchas cosas que darnos, dice la palabra de Dios, más que nosotros que ofrecerle. Dios tiene planes mucho mejor de lo que nosotros estamos pensando. Pero es necesario que nosotros empecemos a abrir nuestra boca, a hablarle a la montaña. El Señor Jesús le dijo: si tú le dijeres a la montaña, fíjese qué diferencia, ¿verdad? ¿Qué le dijeron los discípulos? Señor, aumentanos la fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza y dijeres a la montaña, muévete, esa montaña se moverá. Entonces quiere decir que Dios nos da autoridad para hablarle al problema. Tal vez digo: pero pastor, este está loco, ¿de qué me está hablando? ¿El problema me escucha? El problema no, pero el que te pone el problema detrás sí te está escuchando. Él sí te está escuchando. Y a mí la Biblia me dice: resistir al diablo y huirá. Y huirá. Qué interesante autoridad que Dios nos da. Vamos a ir a Romanos ahora. Vamos a ir desde Lucas a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 31. Vamos a ver qué nos dice el apóstol. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Todo lo tenemos? Romanos 8, 31. Miren lo que dice. Aquí hay un signo de interrogación. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién? Viene diciendo el apóstol anteriormente: ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Viene diciendo también anteriormente: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas os suceden a bien conforme al propósito. Son llamados. Vemos en ocasiones nuestro mar, nuestra prueba, nuestra lucha como algo que ya se va a acabar el mundo. No. Si está ahí es para que la brinque, para que derrumbe el obstáculo, para que aquel obstáculo se quebre, se caiga, se vaya, se abra y abra camino en victoria para su pueblo. Dios no nos trajo hasta aquí. Dios no nos trajo aquí a sus caminos para un fracaso. Dios nos trajo aquí. Es muy posible para tener aflicciones, para tener luchas, para tener pruebas. Pero Él me dice que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a ti jamás llegarán. Eso quiere decir que la prueba, la lucha, tu mar, tu barca llena de agua, no puede tenerte para seguir avanzando. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Dios a Moisés? Avanza, suénale al mar, usa tu vara, usa tu autoridad. Yo en esa vara te he delegado autoridad. A nosotros la iglesia se nos delegó, hermanos, un poder aún todavía más superior, un poder grande y supremo, que dice al inicio de los Hechos de los Apóstoles: y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Eso quiere decir que tenemos que buscar al Espíritu Santo. Tenemos que buscar con todo nuestro corazón la presencia de Dios, para cuando venga el mar y nos acorrale el enemigo junto a la mar, entonces nosotros poderle decir: hazte un lado porque te tumbo, porque es más fuerte el que está conmigo que el que está contra mí. Aleluya. Gloria al